Sí, bueno, ya. Nos faltan 2 domingos en este año y nos faltan terminar los versículos del 17 en adelante de la carta de Judas. Capítulo único. Nos faltan los versículos del 17 hasta el 25. Judas. El mensaje, hermanos, de esta mañana se titula Ten memoria. Ten memoria es el título del mensaje de esta mañana. Lo tenemos por ahí. Ya me acordé que no alcanzó a descargar. Muy bien, vamos a guiarnos en yo aquí traigo mi bosquejo. Ten memoria. Y uno de los problemas, hermanos, de todos los seres humanos es que somos de muy corta memoria. Muchas veces, y nadie se me ofenda con esta comparación, pero a veces, hermanos, los animalitos, los perritos, por pensar en uno de ellos, no cae 2 veces en el mismo pozo. Cayó una vez, aprendió la lección y no vuelve a caer. Pero es increíble cómo los seres humanos podemos caer una vez y otra vez y otra vez en el mismo problema, Y hermanos, Dios nos está dando a nosotros, en este 2015, nos está dando esta enseñanza de Judas para que aprendamos. Aprendamos, hermanos, y no caigamos en los mismos errores. 2014 fue un año difícil para la iglesia, donde hubo, hermanos, de todo. Dentro de lo que hubo, también hubo apostasía. Mucha. Pero Dios nos dice, ten memoria. Acuérdate de lo que pasó. Para que no vuelva a suceder. Y hermanos, tenemos que aprender de esto. Judas, versículos del 17 en adelante. Si avanzamos ahí, hermano, en la diapositiva. ¿Qué es apostasía? Quiero estarlo recalcando, es un tiempo en el que se manifestará el hombre de pecado. Y no es nada más, hermano, los postreros años de la iglesia. Desde aquel entonces, cuando se escribió esto, ya se decía, ya se hablaba que había apostasía. Y la carta nos habla de la apostasía del Antiguo Testamento. Y nos habla también de la apostasía de ese tiempo. Y podemos decir, hermanos, que hay apostasía en este tiempo. ¿Sí? Y la apostasía no solamente tiene que ver con aquellos que se apartan de la verdad, de la palabra de Dios, sino tiene que ver inclusive, hermanos, con actitudes de apóstata que los mismos creyentes adoptamos en algún momento de nuestra vida en daño y perjuicio de la iglesia o de la obra de Dios. Un tiempo en el que algunos se apartarán de la fe con engaño. El siguiente es un tiempo en el que habrá personas que se infiltrarán en las iglesias y apartarán de la Biblia a los hermanos. ¿Sí? Apartarán a los hermanos de la verdad. Y otra vez, enfatizo esto, porque es importante, hermanos, que tratemos de entrar en conciencia. Enfatizo esto. Muchas veces creemos, eso no me va a suceder a mí. ¿Sí? Eso no me va a suceder a mí. Eso no nos va a pasar a nosotros. Pero déjenme decirle, hermanos, que el engaño Satanás entra en la iglesia precisamente porque muchas personas piensan que esto no nos va a pasar a nosotros. ¿Sí? Dejamos entonces de estar vigilantes y cuidadosos de nuestras vidas. Yo no le pido que esté vigilando a los demás. Cuide su propia vida. ¿Sí? Y no, dejamos de estar vigilantes, hermanos, y entonces el enemigo llega y nos agarra como ese león rugiente. Muy bien, avanzamos, hermano. ¿Qué hemos visto?
¿sí? En los últimos mensajes hemos visto 3 antepasados, 5 alegorías, y el mensaje del domingo pasado, una profecía antes del diluvio. ¿Se acuerdan de esta profecía de Enoc? Y cómo es que nos hablaba de otra vez las 5 características que distinguen a los apóstatas. ¿Sí se acuerda? ¿Me pueden recordar esas 5 características? Murmuradores, querellosos, o sea, quejumbrosos. ¿Qué más? Andaban según sus propios deseos. ¿Qué más? Aduladores. ¿Y qué más? Hablan cosas infladas. ¿Sí? Estas son características que distinguen a los apóstatas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, hermanos, que Dios sigue, hermanos, ayudándonos a nosotros. Dios nos ha dejado su palabra para advertirnos acerca de la apostasía. Ten memoria de la palabra. No se te olvide, hermanos, la enseñanza de Judas. No se te olvide. Este mensaje, estos mensajes, esta enseñanza que hemos recibido en esta última parte de este año, hermanos, no se te olvide. Recuérdala toda la vida. Ten memoria. Es lo que Dios quiere. Ten memoria. Recuerda. ¿Para qué nos sirven muchas veces los libros de historia? No solamente para saber el orden de los eventos, de las cosas, sino para aprender. Aprender en qué cayeron otros, para no caer nosotros. Lo dice Pablo, estas cosas nos sucedieron como ejemplo, para que no nos suceda. ¿Sí? Estas cosas nos las dejaron como ejemplo para que no nos suceda también a nosotros. Entonces, hermanos, pensando en este mensaje, ten memoria. ¿Ten memoria de qué? En primer lugar, de la doctrina. Recuerda la doctrina. Versículo 17 de Judas, capítulo único. Vamos a leerlo a una voz todos. ¿Ya estamos? Vamos a leerlo. Pero vosotros muy bien. Nuevamente el versículo 17, pero vamos a unirnos todos a una voz. Amén. Pero vosotros. ¿Cuáles fueron las palabras que fueron dichas por los apóstoles, hermanos? Lo que reconocemos como la doctrina de la iglesia. ¿Sí? Las doctrinas de la iglesia. Las enseñanzas. La palabra doctrina es enseñanza. Ten memoria de las enseñanzas. Ten memoria de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Recuerda su palabra. Haz el ejercicio de recordar la palabra. Me gusta la actitud de algunos hermanos o hermanas que durante la semana repasan sus notas que tomaron el domingo en la predicación para recordar. ¿Sí? Cuando estábamos publicando las predicaciones, había hermanas que decían, hermano, yo mientras estoy en la casa, trabajando ahí en el quehacer de la casa, pongo la computadora y pongo las predicaciones del domingo y las repaso otra vez para volverlas a escuchar, para que se me grabe, para que se me queden. Y hermanos, es bueno tomar nota. Es bueno repasar durante la semana lo que aprendimos. ¿Por qué? Porque eso lo necesitamos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos recordará. Pero el verbo recordar es volver a acordarme de algo que aprendí. ¿Sí? El Espíritu Santo me va a ayudar a recordar algo que en algún momento aprendí. Pero si no, hermanos, si no aprendo nada, si no pongo en ejercicio la memorización o de perdido retener el tema central de lo que se me está diciendo, hermanos, es bien fácil que el enemigo venga y me engañe. ¿Por qué? Porque no tengo memoria de lo que Dios me ha dicho. Y no le doy chance al Espíritu Santo para que me recuerde todas estas cosas. Vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Y esas palabras, hermanos, son valiosas. La pregunta es, hermano, ¿usted toma tiempo entre semana para pasar un momento con Dios en la Biblia, en la palabra? Esto lo tenemos que hacer por amor y no por tarea. Aunque quizás la disciplina comienza como una tarea, la meta es que usted pueda hacer un tiempo con Dios por amor, en la palabra, en la oración, y esto nos llevará a la alabanza a nuestro Dios. Palabra, oración, y esto nos llevará a la alabanza. Pero pasas ese tiempo con Dios, agarras la palabra de Dios, estudias la palabra, no solamente la lees, sino que la estudias, meditas en la palabra, memorizas la palabra, vives la palabra. Hermano, ten memoria, ten memoria. Decía el salmista, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Otra versión dice, como el que haya un gran botín. Otra versión dice, como el que haya un gran tesoro. Me regocijo en tu palabra. ¿Tú vas a la palabra de Dios como aquel que se ha encontrado un gran tesoro en la Biblia? La Biblia es un gran tesoro, hermanos, y nos ha sido dejado como un manual para la conducta del creyente, un manual para nuestra relación con Dios, un manual para saber lo que Dios quiere, su voluntad, y para conocerlo a Él. Un manual, hermanos, del carácter de nuestro Dios revelado en la inspiración de la palabra que nos ha sido dejada. Pero, hermanos, necesitamos tener memoria de la doctrina. Recuerda la doctrina. Cuando viene la tentación a tu vida, ¿qué es lo que sale a tu mente? Algunas personas, cuando viene la tentación a su vida, dicen, ¿me estará viendo alguien? Y su preocupación es si alguien lo está viendo. Pero no, su preocupación no es qué dice Dios con respecto a esta tentación. Cuando viene la tentación a nuestra vida, hermanos, si el Espíritu Santo trae a la memoria alguna porción de la Biblia donde Dios nos enseña que eso no se debe de hacer, hermanos, eso es lo más seguro. Eso es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha en el día oscuro. La palabra de Dios. Tenemos que recordarlo, hermanos. La iglesia, hermanos, la iglesia no estamos aquí para desarrollar un conjunto de emociones para la vida del cristiano para que se salga de aquí sintiéndose bien. La palabra, hermanos, crea convicción en el creyente para que cuando venga la tentación, la misma palabra sea nuestra salida. Pero ten memoria. Recuerda la palabra de Dios. Recuerda lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho en su palabra. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A veces, hermanos, estamos afligidos por un problema. A veces estamos afligidos por una situación por la que estamos viviendo, estamos pasando. Y a veces, hermanos, ahí está Dios para decirnos el consejo de su palabra, pero no abrimos la Biblia. A veces ahí está Dios esperando, hermanos, que acudamos a Él, para acercarnos a Él, al trono de la gracia de nuestro Dios, para hallar gracia, para el oportuno socorro en nuestra vida, y luego nosotros no acudimos a Dios. Y todavía decimos, me siento solo. Nadie me escucha. Nadie me da un consejo. Nadie me atiende. Nadie está conmigo. No seas ingrato, hermano. Ten memoria de la palabra de Dios. Recuerda lo que Dios te dice en su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Ten memoria de la doctrina. Ahora, hermanos, es importante que conozcamos la sana doctrina. Las iglesias están teniendo una tendencia a quitar la doctrina. La iglesia necesita un balance entre la enseñanza de la doctrina y las enseñanzas de la vida práctica y diaria. Y hay que hacer un balance
Es como cuando la alimentación, ¿verdad? No solamente proteínas, sino carbohidratos tenemos que añadir a nuestro cuerpo. Y en la Biblia, hermanos, la Biblia nos provee todo. Tenemos la doctrina y también tenemos las enseñanzas para nuestra vida diaria y nuestra vida práctica. También tenemos las enseñanzas para adquirir sabiduría, para la toma de decisiones en nuestra vida. Pero a veces, hermanos, las iglesias están encontrando un poquito más de azúcar y de miel en las cuestiones solamente prácticas y no hay doctrina. Y eso es fácil para el enemigo meterse en la iglesia, desviar a la iglesia. Las doctrinas son los pilares, hermanos, que mantienen la rectitud de la conducta de la iglesia. Y si no aguardamos la doctrina, es fácil, hermanos, que la iglesia se tuerza. Tenemos que conocer la doctrina. A principios del 2015, cuando empezamos con los talleres, uno de los talleres eran doctrinas. Enseñábamos las doctrinas básicas. Hermanos, estamos al frente de un ministerio. Queremos servirle al Señor en algún ministerio. La pregunta es, ¿repasas las doctrinas? ¿Estudias las doctrinas? ¿Sabes? Dice la palabra que cuando te haces maestro recibirás mayor condenación. Porque te haces responsable. Ahora vas a ser ejemplo. Cuando estás al frente de una clase, hermano, tienes que conocer la doctrina de nuestro Dios y ser responsable. Por eso decía Judas, en las conclusiones que está haciendo, comienza el versículo 17 con una palabra que es pero. Ya la conocemos esa palabra. Sí, pero. Y está hablando de los apóstatas, las características de los apóstatas, está hablando de los eventos de apostasía en el Antiguo Testamento, características de los apóstatas en el Antiguo Testamento, y luego dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Esto le pasó a ellos. Aquí está diciendo Judas, esto le sucedió a ellos, pero, amados hermanos, a ustedes no les tiene por qué suceder. Tengan memoria. Recuerden las sanas doctrinas, la doctrina que fueron expuestas, fueron predicadas, fueron habladas, fueron enseñadas, fueron vividas por los apóstoles. Entonces, hermanos, nosotros no nos debe suceder igual. No tiene por qué sucedernos igual. Cuando llega Dios a Samuel, y Dios le habla a Samuel, entonces el sacerdote Elí le pregunta a Samuel, oye Samuel, ¿qué es lo que Dios te dijo? Y Samuel le dice, bueno, pues ahí te va. Dios dijo que iba a haber destrucción en tu familia. Dios dijo que por cuanto tú no les habías estorbado y por cuanto habías dejado que la palabra se apagara, por cuanto no les diste a tus hijos dirección y rienda, pues viene destrucción sobre tu familia. ¿Cuál fue la respuesta del sacerdote? Si Dios dijo, pues así sucederá. Y esa reacción del sacerdote me recuerda la actitud de algunos cristianos que dicen, pues si a Pablo le pasó, si a David, siendo David, le sucedió, si a este también le sucedió en la Biblia, pues porque a mí no. ¿Sí? Hagan de cuenta, es la misma actitud de indiferencia del sacerdote Elí. Cuando el profeta Natán le dijo a David el rey acerca de su pecado y de las consecuencias de su pecado, la actitud de David fue muy diferente. Fue una actitud de temor, de reverencia. Se derramó en lágrimas delante de Dios. Escribe ese Salmo 51 suplicando, rogando
que Dios tenga piedad de él. ¿Usted cree que si el sacerdote Elí no hubiera hecho lo mismo, Dios no le podría haber perdonado a él? Si el arrepentimiento, hermanos, es fundamental. Si la ciudad de Nínive se arrepintió y Dios le perdonó, que Dios no nos pueda perdonar a nosotros, hermanos, nuestras actitudes cuando Dios nos habla a nuestras vidas. Ten memoria, hermano. Ten memoria. No, hermanos, deja atrás lo que ya quedó atrás. Si este 2015 no ha sido un buen año en tu vida, ¿por qué? Porque dejaste que el enemigo te ganara. Porque dejaste a un lado tu comunión con Dios. Porque te empezaste a juntar con personas que envenenaron tu vida y tu corazón. Porque te apartaste de la verdad. Si este año no fue un buen año, hermano, despójate de eso. Y levántate. Ve a Dios. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, aquí estoy. Si en tu gracia y en tu misericordia te dignares todavía usarme, Señor, estoy en tus manos. Tómame en tus manos si todavía pudiera yo ser útil en tu obra, Señor. No me dejes, no me deseches. Dame el privilegio de servirte y de hacer tu voluntad. Ten memoria, hermanos, de la doctrina. La palabra de Dios es la que nos enseña, hermanos, el carácter de Dios, la voluntad de Dios, el camino de Dios a seguir. Ten memoria. En segundo lugar, ten memoria también de las advertencias, dice el versículo 18. Los que os decían, o sea, los apóstoles, ¿qué decían los apóstoles? En el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Cuando una persona está siendo engañada, a veces no reconoce lo que está sucediendo en su vida, hasta cuando empieza a sufrir las consecuencias de su desvío. Cuando está pasando por el momento, piensa que está bien. Cree que todo está bien. Y no acepta las advertencias. La iglesia, hermanos, somos un cuerpo para cuidarnos unos a otros. Y es tiempo, hermanos, que los hermanos advirtamos unos a otros las consecuencias de las actitudes equivocadas que estamos mostrando. Y que aceptemos con humildad y con sencillez las advertencias. Que no seamos orgullosos. Despójese de yo estoy bien, tú estás mal. Despójese de esa apariencia de piedad donde solamente le preocupa lo que los demás van a pensar de usted. Olvídese qué van a pensar los demás de usted. Ponga atención en lo que Dios cree de usted, y lo que Dios conoce de usted, lo que Dios está pensando de usted. Eso es lo que es realmente importante. Y si llega un hermano amado de la iglesia y se acerca conmigo y me da una advertencia de lo que pudiera pasar en mi vida por lo que estoy haciendo, por lo que estoy viviendo o por lo que estoy dejando de hacer, el hermano no es mi enemigo. El hermano es mi hermano y me ama. Y por eso se está acercando a mí para ayudarme a cuidar mi vida espiritual y cuidar la santidad de la iglesia. Ten memoria de las advertencias. En Hechos capítulo 20, en los versículos del 29 al 32, dice la palabra: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, habrá burladores, habrá gente amadora de sí mismo, de sí mismos, gente que está preocupada por él solamente, lo que él quiere, lo que él busca, lo que él piensa, lo que él desea, solamente. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Ten cuidado con quién te juntas. Ten cuidado con quién te juntas. Ten cuidado de qué se están llenando tus oídos. Ten cuidado de eso. Háblale a todos. Sé bueno con todos. Sé gentil y servicial con todos. Pero no te juntes con todos. Escoge con quién te juntas. Yo necesito, hermanos, escoger con quién me voy a juntar. Yo necesito gente que me motive a crecer. Necesito gente que me ayude a levantar la visión. Yo necesito gente que me inspire a buscar cosas más grandes. Yo necesito gente que se atreva a decirme lo que no está bien en mi vida. Gente que me ayude a crecer. Proverbios dice que el hierro con hierro se aguza o se afila. Pero usted junte hierro con madera y el hierro se clava en la madera. Usted junte hierro con piedra y se le bota el filo al hierro. Necesitamos, hermanos, saber con quién nos juntamos. En la iglesia siempre va a haber de todo. Y estamos para ayudarnos unos a otros. Y no podemos abandonar a los hermanos que están en crecimiento, a los hermanos débiles en la fe. No los podemos abandonar. Tenemos que amarlo, pero necesito saber si yo soy esa persona que puede ayudarlo a crecer. La Biblia nos dice que cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ¿quiénes? Los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No todo mundo puede restaurar, porque no todo mundo se deja guiar por la palabra y por el Espíritu de Dios en su vida como para ayudar a otro. Usted métase a rescatar a una persona que se está ahogando en un remolino. Si usted no está bien sujeto de una cuerda, usted se va a ir al remolino también. ¿Por qué? Porque cuando usted trata de escuchar qué es lo que ha pasado en su vida y escucha esas palabras, en lugar de tener la madurez de ayudarle, usted empieza a ser parte del mismo problema. Porque no tiene madurez para hacerlo. Tenga memoria de las advertencias. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tenga cuidado. Los postreros tiempos comenzaban desde aquellos tiempos, declarándolos como postreros desde aquel entonces. No se diga ahora, imagínese ahora.
En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1, le dice Pablo a Timoteo como pastor, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ahí está el engaño, traen una botarga puesta, una botarga de piedad, ¿sí? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es la eficacia de la piedad? El fruto. ¿Por qué no hay fruto si son buenos? ¿Por qué no hay fruto si parecen buenos? Porque solamente la piedad tiene fruto. La apariencia de piedad no tiene fruto. La apariencia de piedad niega la eficacia de la piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cuál es la recomendación? A estos evita. A estos evita. Ten cuidado con quien te juntas. Ten mucho cuidado con quien te juntas. A lo mejor tú crees estar firme y viene alguien acudiendo a ti para ayudar porque tú parece que estás firme. Te llevan de encuentro. Si no estás bien parado sobre la roca, sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, vas a ser llevado de encuentro. Gente que vendrá a pedirte ayuda, te llevará de encuentro. Cuando no tienes la capacidad de ayudar, dile inmediatamente a la persona, sabes que yo no soy el que te puede ayudar. Vamos con este hermano, vamos con el pastor, vamos con este predicador, vamos con este líder de la iglesia. Creo que él te va a poder ayudar y yo voy a orar por ti. No te metas donde no puedes ayudar. No trates de levantar una camioneta llena de ladrillos. No lo vas a poder hacer. Ve y busquen ayuda. No seas orgulloso. Sé humilde. Si tú no has crecido todavía lo suficiente, mídete. Mídete y reconoce que hay hermanos que tienen tiempo en la vida cristiana, que tienen una trayectoria donde han luchado y han peleado batallas y han vencido y tienen fruto en sus vidas para que te ayuden. Si tú le pides a otro niño que te ayude, hermanos, va a estar bien difícil. Van a terminar peleados o se van a ir los dos. Segunda de Pedro 3, 1 al 3. Estábamos viendo a Pablo y algunas advertencias que Pablo le hacía a Timoteo. Segunda de Pedro 3, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis, ¿qué? Memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor, o sea, Cristo y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Pareciera un pasaje paralelo de Judas, ¿verdad? Por los apóstoles. ¿Dónde me quedé? Aquí está. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán otra vez burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pedro también está advirtiendo, Pablo está advirtiendo, Judas está advirtiendo acerca de qué, de las personas que son burladores, que son amadores de sí mismos, orgullosos, soberbios, intemperantes, crueles. Y hermanos, esas son las características. Es gente, hermanos, que no le duele destruir la iglesia. No le duele dañar la iglesia. Sabes, cuando una persona se atreve a hablar del pastor, es una persona cruel, que no le duele llevarse de encuentro a la iglesia. Si alguien tendría que hablar del pastor, venga con el pastor y dígale al pastor lo que tenga que decirle. No ande hablando allá de aquel lado. ¿O quiere dañar la iglesia? ¿Quiere afectar la obra de Dios? Crueles, intemperantes, amadores de sí mismos. Nomás les importa lo que los demás piensan de ustedes. Y es que, ¿qué van a decir de mí? Y es que luego van a pensar que soy yo el del problema. Y luego van a pensar que yo hice. Hermano, piensa. ¿Qué está pensando Dios que sabe todas las cosas? Y que te conoce y que te ha escuchado lo que has dicho. La advertencia. Ten memoria de las advertencias. Ten memoria de la doctrina, de la palabra de Dios enseñada. Ten memoria de las advertencias. En tercer lugar, ten memoria, otra vez, de más características. Judas no se cansa de dar características. Ten memoria de las características. Dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Sí? ¿Quiénes causan divisiones? ¿Quiénes son los sensuales? ¿Qué significa ser sensual? ¿Sí? Son los que no toman en cuenta el Espíritu, solamente los sentidos. Es que yo pienso, es que yo siento que esto no está bien. Ah, ¿usted siente eso? Sí. ¿Y qué dice Dios? Eso es lo que usted siente, ¿sí? ¿Qué dice Dios? ¿Quiénes son los sensuales? No les importa la iglesia. El Espíritu Santo ama a la iglesia. El Espíritu Santo cuida a la iglesia. El Espíritu Santo lleva a la iglesia a adorar a Cristo. El Espíritu Santo edifica y fortalece la iglesia. El Espíritu Santo da poder a la iglesia para hacer el evangelismo. El Espíritu Santo usa a los predicadores para dar el mensaje de la palabra. El Espíritu Santo ilumina en el estudio de la Biblia. El Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros y nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos dice que refuerza nuestra fe, haciéndonos creer que somos hijos de Dios, y nos confirma y nos da esa seguridad de nuestra fe en Jesucristo. El Espíritu Santo hace esto. Pero cuando tú ves características diferentes a estas en una persona, es posible que no tenga el Espíritu de Dios morando en su vida. Yo no quiero poner en tela de duda la salvación de nadie, pero si su vida no refleja ninguna obra del Espíritu Santo en ella, usted tenga cuidado. Discúlpeme, pero tenga cuidado. Porque, hermanos, donde está el Espíritu, hay salvación.
Donde está el Espíritu, ahí hay vida. Donde está el Espíritu, en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo. No quejumbrosos. Es lo contrario. Entonces, si usted no tiene estas características, yo no le pido que dude de la palabra de Dios, sino dude si usted le ha entregado su vida a Jesucristo. Si Jesucristo es realmente su Señor, usted ha puesto su fe en la obra redentora de Cristo Jesús. O si, a lo mejor simplemente alguien le dijo en alguna ocasión, ¿quiere ser salvo? Usted dijo que sí, y esa persona dijo, ¿usted ya es salvo entonces? Porque usted quiere ser salvo. Pero ¿en qué está basando su salvación? ¿En las palabras de aquella persona que le dijo que usted ya era salvo porque usted quería ser salvo? Porque usted dijo que no quería ir al infierno, entonces por eso usted es salvo. Usted es salvo cuando pone su fe en la obra redentora de Jesucristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe puesta en Jesús. Entonces, hermanos, tenga memoria de las características. Dice Pablo a los Corintios que el hombre natural, o sea, el hombre que no ha aceptado a Cristo en su corazón, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que no ha puesto su fe en Jesucristo está totalmente insensible a la influencia del Espíritu Santo sobre su vida. No puede entender la obra del Espíritu Santo. No recibe una influencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué no pecamos? Ah, es que me están viendo. Ah, bueno, usted no peca porque lo están viendo. ¿Y qué cuando no lo están viendo? ¿Por qué no pecamos? ¿Quién nos ayuda a no pecar? El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ahora, si pecamos, ¿verdad? Pero no practicamos el pecado. Ni andamos en pecado, ni vivimos en pecado. Porque hemos nacido de nuevo. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cuando pecamos, el Espíritu redarguye nuestra vida y nos hace entender que estamos en pecado y nos lleva a un arrepentimiento, a pedir perdón a Dios, para estar limpios de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Ten memoria, hermano, de las características. Dice Pablo a los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No le pertenece. ¿En qué consiste la vida cristiana? En que conozcan a Jesucristo. En que tengan una experiencia con Cristo Jesús. Así que, hermanos, necesitamos nosotros asegurarnos de que realmente yo tengo una relación personal con Cristo Jesús. Dice Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios ni verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En los postreros tiempos, Dios nos advierte, ten memoria de las características, ¿sí? Gente intemperante, crueles. Dice aquí, yendo al pasaje este que estamos tomando, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. En conclusión, volvemos a este versículo. Ahí viene. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Seré yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Yo estoy dañando tu obra? ¿Yo, Señor, estoy comportándome como un apóstata, teniendo a Jesucristo en el corazón? No puede ser. El Espíritu Santo mora en mi vida.
Así que, hermanos, dejémonos, rindámonos al Señor. La vida cristiana consiste en que Cristo viva en nosotros. La vida cristiana consiste en someternos y sujetarnos a Dios, a su palabra y a su voluntad. La vida cristiana es cambiar del reino de las tinieblas a un nuevo rey, que es Cristo Jesús, nuestro nuevo rey. Amén. Vamos.